Amén. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Estamos iniciando la clase de doctrina cristiana en el manual de Berkhof. Y es para mí un gusto recibirles en esta tarde para darle continuidad a nuestros temas. Hoy vamos a vamos a entrar al estudio del ser humano en estado de pecado. Así que llame a su vecino, compártalo con su amigo, mándele esta transmisión a los hermanos de la iglesia, a los vecinos, a la familia, para que ellos también aprendan del consejo de la palabra de Dios. Damos la bienvenida a aquellos que se están sumando a esta transmisión en vivo. Un saludo para todos ustedes. Y vamos a dar tiempo para que se sigan conectando. Por lo pronto, y más importante que todo, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta hora que nos permites acercarnos a tu presencia a través del estudio de tu palabra, Señor. Te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos en Cristo, que se dan el tiempo en esta hora de escuchar el consejo de tu palabra, de escudriñarla, Señor, y sobre todo de buscarte a ti, Padre, tu rostro, como dice tu palabra, tu rostro buscaré. Bendícenos, Señor, con todas las bendiciones de lo alto, y pon oídos y corazones atentos para aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Muy bien, entonces, como les comentaba hace unos instantes, vamos a entrar al tema de el ser humano en estado de pecado, y el primer punto que vamos a examinar es el origen y el carácter esencial del pecado. Ya en algunas otras ocasiones, en algunos otros estudios hemos tocado este tema del origen del pecado, ¿verdad? El carácter esencial del pecado. Vamos a entrar un poquito a profundidad a verlo en esta hora. Vamos a ver. Muy bien, entonces continuamos. El origen del pecado en la caída del ser humano. El problema del origen del pecado es de tal magnitud que demanda una investigación adecuada. Incluso continúa desconcertando a los que la enseñanza bíblica al respecto no ha ofrecido una respuesta satisfactoria. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que han estudiado la Biblia, pero que no se convencen de que realmente sea cierto lo que dice ahí, y por eso el pecado les desconcierta todavía. Algunos teólogos antiguos y modernos simplemente eludieron el problema, afirmando que las almas de los seres humanos pecaron en alguna clase de vida anterior, y producto de ello todos los seres humanos nacen ahora pecadores. Entonces lo que dice nuestro hermano Berkhof aquí es que hay muchos teólogos que no quisieron, ¿verdad?, entrar al estudio, a la reflexión bíblica completa acerca del origen del pecado, del por qué todos los seres humanos nacemos pecadores. Y en ese sentido ellos dijeron, pues todos nacemos pecadores porque quizá en alguna parte de la vida anterior a la vida física, todas las almas pecan y por eso nacemos pecadores. ¿De dónde lo sacaron? Pues de su imaginación, ¿verdad? Porque la Biblia no enseña eso. Y luego dice aquí, el filósofo Immanuel Kant, si usted recuerda clase de sociología, ahí se va a acordar de Immanuel Kant, reconoció la existencia del mal radical en el ser humano, pero perdió la esperanza de poder explicar su origen. Hay otros, dice, los evolucionistas, arguyen que el origen del pecado proviene de las tendencias, impulsos y pasiones heredados de las bestias. Para los evolucionistas, el pecado o la maldad que hay en el ser humano no es más que impulsos que nos quedan de vestigios, ¿verdad?, que nos quedan de cuando éramos animales, cuando éramos bestias. Por eso son evolucionistas. Ellos creen que venimos de los animales
y que todo lo malo que hacemos es porque es una tendencia de los animales a ser violentos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya miramos lo que dicen los filósofos, algunos teólogos y también los evolucionistas. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia, dice, sin embargo, la Biblia dirige nuestra atención a la caída del ser humano. Allí es cuando inicia el problema del pecado, la raíz del pecado. Nos enseña que la raíz de toda la maldad moral en el mundo radica en el primer pecado de Adán, quien es la cabeza natural y representativa de la raza humana. Entonces, Berkov nos dice que la palabra de Dios enseña que el problema inició con Adán, con el primer hombre. Imagínense, el primer ser humano que Dios creó fue el primero que pecó. Ni siquiera nos salvamos una generación. Que dijera uno, bueno, fueron los hijos de Adán. Adán no pecó, pero pues sus hijos ya pecaron, ¿no? Adán y Eva, los primeros seres humanos, los primeros en pecar. Y la palabra de Dios nos enseña que como Él es el representante de toda la raza humana, el representante del primer pacto que se hizo con Dios, como lo vimos la semana pasada en el pacto de obras, pues toda la raza humana ahora tiene una moral caída, hay maldad en la raza humana. Continuamos entonces. Número 1. La naturaleza del primer pecado. Vamos a ver primero en qué consistió el primer pecado. El primer pecado consistió en que el ser humano comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. El comer del árbol constituyó pecado. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Dios lo había prohibido. Dice Berkov, no sabemos qué clase de árbol era. O sea, el tema no es que el árbol en sí tuviera algo maravilloso, mis hermanos. No es que si comía la fruta de ese árbol le iba a dar unos poderes sobrenaturales para cambiar su manera de ver el mundo, ¿no? Simplemente Dios escogió un árbol y dijo, este árbol lo voy a poner aquí y no quiero que coman de este árbol. Esa fue la prueba de la obediencia de Adán y Eva. Este árbol no, pero pueden comer de cualquier otro árbol. Yo siempre que enseño esta materia, le digo a los alumnos, y se lo digo ahora a usted, pudo haber sido un durazno. Ya ve qué ricos son los duraznos, ¿no? Los melocotones. Pero me imagino que había más duraznos en ese huerto del Edén, más árboles que daban la misma fruta. Porque siempre nos ponen que era una manzana, pero no creo que por una manzana hayan caído. Yo pienso que era un durazno. Pero lo que voy es que posiblemente había otros árboles en el huerto que daban el mismo fruto. Simplemente Dios les había dicho, de este específicamente, de este árbol, no coman. Esa era la orden. Por eso dice que la constitución del primer pecado fue sencillamente porque Dios lo había prohibido. Dice ahí que no se sabe de qué árbol era, pero como le reitero, yo creo que no tenía nada especial el árbol. Simplemente la prohibición sobre de él por parte de Dios. Fue llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal porque estaba destinado a revelar lo siguiente. A, si el estado futuro del ser humano sería bueno o malo. Y B, si el ser humano permitiría que Dios le determinase lo que era bueno o malo, o si él lo determinaría por su propia cuenta. ¿Se fija que el árbol en sí no había nada especial en él? Se llamaba del bien y del mal, o del conocimiento del bien y del mal, porque a partir de la decisión que tomara el ser humano sobre si comía del árbol o no comía del árbol, era cuando se iba a determinar si el ser humano decidía que era autosuficiente y no necesitaba de Dios o seguía dependiendo completamente de él. ¿Ok? El primer pecado
fue de carácter típico, revelando claramente la naturaleza esencial del pecado. Esta naturaleza esencial reside en el hecho de que el ser humano rehusó sujetarse a la voluntad de Dios y permitir que Dios determinara el curso de su vida y decidió establecerlo por sí mismo. Entonces, típicamente, como dice aquí Berkhof, la naturaleza reside en eso, en no permitir que Dios haga su voluntad en nosotros. El pecado sigue siendo hasta la fecha lo mismo, mis hermanos. Dios establece, por ejemplo, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Eso es lo que Dios estableció, dice la palabra. Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué hace el ser humano? Pues me caso con otro hombre mejor. Ya ahí ya no permite que sea la voluntad de Dios la que gobierne su vida. ¿Se fija? Dios estableció que Adán se casara con Eva. Y hasta ahí. ¿Qué hace el ser humano? Se casa con Eva, con Paulina, con Jimena, tiene muchas esposas. Eso no es la voluntad de Dios. Es la voluntad del ser humano. Entonces, si usted puede percatarse de lo que estamos estudiando, la naturaleza esencial del ser humano es la desobediencia. Perdón, la desobediencia es la naturaleza esencial del pecado en sí. Y el ser humano, al negarle a Dios, al negarle el sujetarse a la palabra, a su voluntad, está pecando. Está decidiendo establecer cómo va a ser su vida por sí mismo. A mí nadie me va a decir cómo vivir mi vida. Yo vivo mi vida como yo quiero. Por eso soy libre. ¿Verdad? Y todo el mundo conoce sus derechos ahora, ¿verdad? En la libre voluntad, el libre autodesarrollo, el libre desarrollo de la personalidad. No. Eso es lo que el mundo quiere hacernos creer. Eso es lo que nuestra propia naturaleza caída desde el primer pecado nos quiere hacer creer. Que podemos determinar o autodeterminar cómo va a ser nuestra vida sin que Dios se meta y sin que nadie se meta. Se pueden distinguir diferentes elementos en este primer pecado. El elemento del intelecto se reveló a sí mismo como incredulidad y orgullo. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano, en su mente, en su pensamiento, tuvo incredulidad. Porque Dios había dicho una cosa: si comen de este árbol, ciertamente morirán. Entonces, la incredulidad resultó en que no creyeron que iban a morir. Y el orgullo consistió en que ellos quisieron ser igual a Dios, porque la serpiente les dijo: si comen de este árbol no morirán, sino que serán como Dios. Fíjese. Entonces el pecado consistió en eso, en no creer en Dios, pero a la vez en querer ser iguales a Dios, orgullosos. Y ese fue el primer pecado también, ¿verdad? Del enemigo, el querer ser igual a Dios. En el intelecto se reveló como incredulidad y orgullo. En la voluntad, como el deseo de ser como Dios. Ellos lo decidieron, tomaron la decisión. Y en los afectos, como una satisfacción impía de comer del fruto prohibido. Y hasta la fecha sigue siendo así el ser humano. Somos una calca de Adán y Eva, mis hermanos. He escuchado a mucha gente decir: no, cuando vea a Adán y a Eva les voy a decir que qué bárbaros, etc. Somos igualitos. El ser humano es idéntico. Todos somos una calca de Adán y Eva. Por eso digo que tenemos esa naturaleza caída, pecaminosa. Yo creo que todos hemos conocido a un hombre, ¿verdad? O a una mujer que dejó a su cónyuge por alguien que es mucho más feo. O lo engañó o la engañó con alguien que no es tan agraciada físicamente. ¿Pero cómo? ¿Pero por qué? Simplemente por el hecho de querer comer lo que está prohibido. Como ese hombre no es tu hombre, como esa mujer no es tu mujer, eso te llama más la atención. ¿No has escuchado ese dicho que dice: el pasto crece más grande y más verde en el patio del vecino? O sea, siempre estamos viendo lo que otros tienen para desearlo. Siempre estamos viendo lo que hay más allá, lo que está prohibido.
Y eso les pasó a Adán y Eva. Muy fácil que Adán le hubiera dicho cuando Eva se acercó con ese durazno: oye, ¿qué pasó con ese durazno? No, pues lo agarré de aquel árbol. No, yo no quiero, mira, yo aquí tengo este árbol de duraznos que está bien bueno también. Yo lo regué en la mañana y mira, está bien grandote este melocotón. No, le siguió el juego. Entonces, acabamos de ver, mis hermanos, la primera parte, la naturaleza del primer pecado. Y vimos que esencialmente es la rebeldía, la desobediencia, ¿verdad? El simple hecho de haber comido algo que se le prohibió. Ahora, la causa del primer pecado. Veo que ya están varios conectados ahí. Si pueden ayudarnos compartiendo el link de la transmisión en los diferentes grupos de la iglesia, ¿verdad? En el de las damas, en el de los varones. Y compártalo también con sus conocidos, con sus amigos o con alguien, algún hermano en Cristo de otra congregación que quiera también aprender de estos temas. Ahorita es cuando. Continuamos. La causa del primer pecado. La circunstancia que ocasionó la caída del ser humano fue la tentación de parte de la serpiente que sembró en la mente del ser humano la desconfianza y la incredulidad. Aunque fue evidente que la intención del tentador era hacer caer a Adán, porque él era la cabeza del pacto, no se dirigió a este primero, sino a Eva. Probablemente porque ella no era la cabeza del pacto y por lo tanto carecía de la misma responsabilidad. Entonces la serpiente no buscó a Adán, buscó a Eva. Porque Eva no era igual de responsable, porque la orden Dios no se la dio a Eva, se la dio a Adán. Adán era el representante de la raza humana. Adán hizo ese pacto de obras con el Señor. Así que la serpiente dijo: no, con Adán no. Porque como Adán sí tiene una orden directa de Dios, lo más seguro es que Adán me vaya a mandar a volar. Vamos a buscar a Eva. B. No había recibido el mandato directo de Dios, sino en forma indirecta, y por consiguiente sería más susceptible a dudar del mandato o argumentar en su contra, ¿verdad? Como Eva no recibió el mandato directo de Dios, podía argumentar como lo hizo ahí con la serpiente. Y C. Indudablemente demostraría ser el medio más eficaz. ¿Por qué? Porque a través de Eva el tentador llegó al corazón de Adán. Así que, mis hermanos, hay un dicho que dice que al hombre se le conquista por su estómago, y esa fue la manera en que Adán cayó en pecado, que su esposa hermosa, preciosa, amada, le sirvió un plato de fruta prohibida. Así que astuto es el enemigo, que el Señor lo reprenda, tenga cuidado. La serpiente que habla ha sido para muchos un tema bastante difícil y ha causado muchas veces que se interprete el relato de la caída en forma figurada o simbólica. Sí, pues ¿cómo va a hablar una serpiente? Dicen, ¿no? Sin embargo, la Escritura claramente sugiere que la serpiente fue tan solo el instrumento de Satanás y que este era el verdadero tentador, el cual usaba como un medio para lograr sus objetivos, tal como sucedió con los cerdos y personas durante el ministerio de Jesús. Entonces hay mucha gente que dice: no, el relato de Adán y Eva es un simbolismo del ser humano, etcétera, etcétera. ¿Cómo crees que va a armar Dios un hombre de polvo y luego de la costilla una mujer? ¿Y cómo crees que una serpiente va a hablar? Bueno, tan sencillo como esto. Estaba poseída esa serpiente por Satanás, que el Señor lo reprenda. Así que no es nada nuevo, ¿verdad? Sin problema. Así como entraron los cerdos, en los cerdos los demonios, cuando Jesús los reprendió allá en Gadara, de igualmente así el enemigo entró en esta ocasión en el cuerpo de una serpiente para tentar a Eva, para que ésta a su vez hiciera caer a Adán. Ok, ahora vamos a ver las consecuencias del primer pecado. Como resultado del primer pecado,
el ser humano perdió la imagen de Dios en el sentido restringido de la palabra. ¿Se acuerda que lo miramos la clase pasada? ¿Qué quiere decir el sentido restringido? El verdadero conocimiento de Dios y la justicia y la santidad. El pecado hizo que Adán y Eva perdieran verdaderamente una comunión con Dios. Después de que Adán y Eva pecaron, Dios los expulsó del huerto del Edén, donde Dios constantemente iba a platicar, ¿verdad? A estar ahí con Adán. Le presentaba a los animales para que les pusiera su nombre. Le dijo, este jardincito tú me lo vas a cuidar. Pero una vez que Adán y Eva pecaron, dice que los sacó de ahí y puso guardias para que no entraran. Se rompió esa comunión, esa amistad. Se rompió y el ser humano perdió lo que es realmente la justicia, lo que es realmente la santidad. Es una consecuencia muy grave que nos heredaron a todos los seres humanos. También alcanzó un nivel de depravación total, es decir, la depravación afectó cada parte de su ser y lo volvió incapaz de realizar cualquier bien espiritual. No solamente fue un poquito de pecado, sino que contaminó completamente el cuerpo del ser humano, de tal forma que todos nuestros miembros nos incitan siempre a pecar. Y el ser humano que no ha recibido a Cristo, el ser humano que no tiene al Espíritu Santo, se deja llevar por esos impulsos pecaminosos. Y el ser humano que tiene al Espíritu Santo y que tiene a Cristo, ¿verdad? El cuerpo le pide pecado y es la lucha constante que tenemos con nuestro cuerpo. Es una lucha a muerte, una lucha garrafal. Este cambio afectó también cómo el ser humano estaba consciente de su propia existencia. ¿Por qué? Porque dice que hasta ese momento ellos estaban desnudos y no se habían dado cuenta. ¿Qué quiere decir que no se habían dado cuenta? No se miraban, estaban ciegos, ¿no? Sino que no le veían nada de malo. Era Adán y su esposa, así que ¿cuál era el problema? Pasaba Dios con ellos ahí la tarde, ¿cuál era el problema? Es Dios. Pero, ¿dónde estás, Adán? Adán y Eva se escondieron porque estaban desnudos. Ahora les dio vergüenza. Interesante, ¿verdad? Estaban conscientes, ahora de una manera distinta de su propia existencia. Dice, apareció el sobrecogimiento, un sobrecogimiento de polución que se manifestó en sentimientos de vergüenza y culpabilidad, lo cual se concretó en una conciencia acusante y en terror a Dios. Fíjense, el pecado llevó al ser humano a sentir miedo de Dios, obviamente porque habían desobedecido. Lo interesante que habla aquí de la polución es una especie de contaminación, algo que va deteriorando algo, ¿verdad? En este caso va deteriorando al ser humano de tal forma que sintió vergüenza y sintió culpabilidad. Sintió un remordimiento al haber pecado. Además de todo esto, la consecuencia es que el ser humano también fue puesto bajo la ley de la muerte en el sentido más extenso de la palabra. El ser humano fue condenado por este pecado a morir de todas las formas posibles. Primero murió en su comunión con Dios, se rompió. Dice el apóstol que estamos muertos sin Cristo en nuestros delitos y pecados. Segundo, fue condenado a morir físicamente, porque como lo comentamos en clases pasadas, el pecado trajo consigo la paga del pecado, que es la muerte. Y también lo comentábamos, ¿verdad? Que uno empieza a envejecer y el envejecimiento es un poquito más cerquitas de nuestro final. El ser humano no fue hecho para morir. Dios no creó a Adán y Eva para que envejecieran y murieran. Eso fue consecuencia de su pecado. Por eso personalmente yo creo que cuando tengamos nuestros nuevos cuerpos van a ser cuerpos que se asemejen a cuerpos de jóvenes, de personas jóvenes, en toda su plenitud. Y un cuerpo transformado, obviamente. Entonces es interesante cómo
Fuimos condenados por el pecado de Adán y Eva a la muerte en el sentido más extenso, porque no solamente morimos físicamente, no solamente morimos a la relación con nuestro Dios, sino que si no aceptamos a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, no podemos llegar al Padre. Y la Biblia nos habla en el libro de Apocalipsis de la segunda muerte, después de la muerte física, una muerte espiritual, una muerte que aunque a muchos no les guste esta palabra, así es, una muerte eterna. ¿Se imagina? Una muerte eterna en el lago de fuego. Muchos predicadores, teólogos dicen, no, el ser humano va a ser exterminado, ¿verdad? No va a sufrir eternamente porque Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de amor, es cierto, pero es un Dios de justicia. Y si a la Biblia dice, Jesús hablando acerca de esto, que allá el gusano no muere ni la llama se apaga, tenemos que entenderlo tal cual lo está enseñando el Señor Jesucristo. Va a ser un sufrimiento eterno, una muerte eterna, y como siempre lo he dicho, simplemente por el hecho de que no sentirá la gente la presencia de Dios nunca más en toda la eternidad. ¡Wow! ¡Qué horripilante debe ser eso! ¡Qué horrible debe ser vivir una vida sin conocer, sin disfrutar de la presencia de Dios! Aunque la ejecución plena de la sentencia fue aplazada. ¿Por qué? Porque comió Adán y Eva del fruto y no cayeron muertos como si estuviera envenenada la fruta, ¿verdad que no? Por eso se aplazó la sentencia. Una vez más, Dios mostrando su misericordia. Sí vas a morir, pero voy a dejar que envejezcas y mueras. ¡Qué triste! Finalmente el ser humano fue desterrado del paraíso y se le impidió el acceso al árbol de la vida que simbolizaba la vida prometida en el pacto de obras. Regresamos al tema pasado. Fíjese qué interesante. Dios no le impidió o no le prohibió a Adán y a Eva que comieran del árbol de la vida. Por eso le comento que Dios no hizo al ser humano para que muriera. Porque el árbol de la vida simbolizaba eso, vida. Y mientras que el ser humano no pecara, no moriría. Porque, otra vez, la paga del pecado es muerte. Ante tal argumento, si usted no pecara, no moriría. El tema es que eso nada más le cuenta a Adán. Porque nosotros ya nacemos con esa naturaleza caída por su culpa. Pero Dios no le prohibió a Adán y a Eva comer del árbol de la vida. Él quería que vivieran para siempre. Simbolizaba la vida prometida. Yo no sé, ¿verdad? Pero yo me atrevería a decir que si hubiera estado en el lugar de Adán, a lo mejor yo sí digo, no, ¿sabes qué? No me des del árbol del conocimiento del bien, mejor dame del árbol de la vida. Es muy fácil decirlo ahora, ¿verdad? Yo creo que todos lo hemos pensado o dicho en alguna ocasión. Pero pues, yo creo que lo hacemos porque el Espíritu Santo mora en nosotros y nos da un conocimiento diferente, ¿verdad? Un conocimiento un poquito más extenso. Y decimos, ay, ¿por qué? Pues ni modo, así pasó, ¿y qué se le va a hacer? La solución es Cristo. No podemos impedir lo que ya sucedió con Adán y Eva, pero sí podemos aprovechar la solución que Dios le dio a esto, que es Jesús. ¿Ok? Dice ahí, el carácter esencial del pecado. Ya miramos, mis hermanos, acerca de lo que dice la palabra de Dios del carácter esencial del pecado. Ahora vamos a ver lo que dice aquí Berkov, conceptos equivocados acerca del verdadero carácter del pecado. Ya explicamos cómo es lo que dice la palabra de Dios, la Escritura. Dice, a partir de la Escritura podemos aprender exactamente en qué consiste el pecado. Se deben enfatizar los siguientes puntos en relación con la idea bíblica del pecado. Esta es la idea bíblica del pecado, ¿no? En la actualidad muchas personas tienen la tendencia de reemplazar la palabra pecado por mal.
pero ese sinónimo es deficiente. Pues si bien es cierto que todo pecado es un mal, no se puede afirmar con la misma certidumbre que todo mal es un pecado. Una enfermedad puede ser considerada como un mal, pero difícilmente se le podría llamar pecado. Espero que me esté explicando. Además, la modernidad tiene la tendencia de hablar del mal porque la gente prefiere considerar el pecado como una enfermedad o como una imperfección por la cual difícilmente se podrá culpar al ser humano. No, pues es que no tiene la culpa de que le gusten los hombres, desde chiquito se le miraba que le gustaban, así nació. ¿No has escuchado eso? Así nació. Él no tiene la culpa. A ver. Y aquel hombre que desde chiquito le gustan todas las mujeres y se casa y le pone, él es infiel a su esposa, no tiene la culpa, porque desde chiquito a él le gustan todas las mujeres. ¿Verdad que no es lo mismo? No, sí es lo mismo. El ser humano debe tomar las consecuencias de su pecado. No podemos disfrazarlo, no podemos decir que es una imperfección, que es una enfermedad. No. Dice, en cambio, la Biblia nos enseña a considerar el pecado como un tipo específico de mal, como un mal moral por el cual el ser humano es directamente responsable y que lo pone bajo la sentencia de condenación. No se puede ocultar. No, es que yo no sabía, es que esto, es que lo otro. No importa si usted no sabía. Hay una máxima en el derecho que dice que la ignorancia de la ley a nadie le aprovecha. ¿Qué quiere decir? Que si usted no sabía que matar estaba mal, que era un delito, no importa. Al juez no le va a interesar si usted mató sin saber que estaba mal matar. Lo van a meter a la cárcel de todas formas. Y lo mismo aplica aquí en la Biblia. Cuando andábamos sin Cristo y hacíamos y deshacíamos, a veces ni sabíamos, a veces sí, pero a veces ni sabíamos que lo que estábamos haciendo era pecado o que estaba mal. Cuando vinimos a los pies de Cristo y Él nos da su conocimiento de lo que es la verdadera justicia y santidad, nos damos cuenta todas las atrocidades que hacíamos sin el Señor. Por eso le digo, a nadie le aprovecha saber, no saber, porque de todas maneras es pecado. ¿Qué más dice aquí? El pecado posee un carácter absoluto. En la esfera de la ética, el contraste entre el bien y el mal es absoluto. No existe una posición neutral entre los dos. Y esta es la enseñanza clara de la Escritura. Al que no ama a Dios de corazón, se le considera alguien malo. La Biblia desconoce la neutralidad moral. Fíjense que tajante, ¿verdad? Ahora dicen, no, pues es que todas las religiones son buenas, todos los caminos llevan a Dios, al cielo. No es cierto, es mentira. Mentira del diablo. La Biblia dice que el único camino al Padre es Cristo. La Biblia enseña que no hay otro camino, no hay otra forma de llegar. No hay otra forma de ser salvos. No hay otra forma de ser rescatados del pecado, solamente a través de Jesús. Entonces, si no amamos a Dios de corazón, es alguien malo. Por más bueno que humanamente hablando se crea la persona, o sea, no importa. Exhorta a los malvados a que vuelvan a la justicia y describe muchas veces al justo cayendo en el mal, pero carece de indicación alguna que afirme la neutralidad entre el bien y el mal. No hay nada de eso de medias tintas, a medias tintas, a media luz, no. De hecho, Jesús dice, el que no es conmigo es contra mí. No se puede ser indiferente con Jesús. El que no es conmigo es contra mí. O sea, si no soy su amigo, soy su enemigo. Y punto final. El ser humano o está del lado correcto o del lado equivocado. No hay puntos medios, mis hermanos. Por eso dice, el pecado posee un carácter absoluto. O eres pecador o eres salvo por Cristo. El pecado siempre tiene un nexo con Dios y su voluntad. La teología moderna insiste en interpelar el pecado de una manera social, es decir, con referencia al prójimo.
Se dice que el pecado consiste en causarle un mal a nuestros semejantes, pero esto está totalmente equivocado, porque dicho mal solo puede ser llamado pecado cuando es contrario a la voluntad de Dios. La definición correcta es, ¿qué es el pecado? El pecado consiste en no cumplir la ley de Dios. Esto significa que lo opuesto al pecado es el amor a Dios, que la ley divina requiere. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, ¿verdad? Es evidente que la Escritura siempre percibe el pecado en relación a Dios y a la ley, ya sea la ley escrita en tablas o la ley escrita en las tablas del corazón del ser humano, ¿verdad? Las de Moisés o las del ser humano. Entonces, el pecado no consiste en hacerle un mal a mi prójimo, a otro ser humano, no. El pecado consiste en ir en contra de la voluntad de Dios. Sí, yo sé que parece lo mismo, porque la Biblia también enseña, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando estoy haciéndole un mal a mi prójimo, el pecado no es que le esté haciendo el mal a mi prójimo en sí, que también está mal, pero el pecado consiste en no cumplir la orden de Dios de amar a mi prójimo. O sea, el pecado siempre es en relación a Dios, siempre es hacia arriba. El pecado no es que engaña a la esposa, el pecado es que engaña a la esposa y por ende desobedece el mandato de Dios. El pecado no es que se robe en la televisión, sino que Dios dice no robarás. No sé si me estoy dando a entender. Sí, está mal, esas acciones son malas, pero no son malas porque están afectando a mi prójimo, sino porque en primera instancia están desobedeciendo la voluntad de Dios. Obviamente el daño colateral lo lleva a mi prójimo, pero en ese sentido es. El pecado incluye la culpa y la polución. Como le dije hace rato, la polución es una contaminación. El pecado es ante todo culpa, es decir, consiste en transgredir la ley, lo cual hace que los seres humanos se merezcan el castigo justo de Dios. Existen muchos que niegan que el pecado incluya la culpa, pero la realidad contradice esta negación, ya que vemos que el pecador es amenazado y de hecho castigado por ello. También contradice afirmaciones de las Escrituras, y ahí están algunos versículos que usted puede leer en casa. Mateo 6:12, Romanos 3:19, 5:18, Efesios 2:3. El pecado también es contaminación, una corrupción inherente a la que el sujeto, a la cual está sujeto todo pecador. La culpa siempre trae consigo la polución, la contaminación. Todos somos culpables debido a Adán y como resultado nacemos con una naturaleza corrupta. Y aquí hay unos pasajes que usted puede leer acerca de eso, ¿no? Jeremías 17:9, Job 14:4, Mateo 7:15 al 20, Romanos 8 del 5 al 8, Efesios 4 del 17 al 19. El pecado, hace poquito, la sede del pecado, ponga mucha atención aquí, ¿eh? El pecado no reside en ninguna facultad del alma, sino en el corazón, que en términos psicológicos escriturales, estamos hablando de la Biblia, consiste en el órgano central del alma, del cual surge la vida según Proverbios 4:23. Y desde ahí, desde el corazón, sus operaciones se expanden al intelecto, la voluntad, los sentimientos, es decir, a todo el ser humano, incluyendo su cuerpo. En este punto de vista se basa claramente en las siguientes afirmaciones. Hay varios versículos más. Entonces, ¿dónde está el pecado? En el corazón. Ahí está. En el corazón del ser humano. Por eso dice la Biblia, engañoso y perverso es el corazón, más que cualquier cosa. Ay, pastor, es que yo lo amo, lo veo y se me sale el corazón. Que se le salga mejor. Ese corazón es perverso, es mentiroso, no le haga caso. Es que yo lo voy a convertir. A las pruebas me remito, ¿verdad? Tenemos mucha experiencia en ese tipo de temas. Yo le digo, no le haga caso al corazón, hágale caso a Dios. Pregúntele a las hermanas que por mucho tiempo han querido
ganárselos para Dios y vea el sufrimiento que han pasado. Mejor búsquese a alguien que conozca de Dios y que lo ame. No le haga caso a su corazón, porque el corazón es la sede del pecado. El pecado no consiste únicamente en obras externas. En contra de que están los pelagianos, ¿se acuerdan? Los pelagianos y semipelagianos. Se debe enfatizar el hecho de que el pecado consiste no solo en obras externas, sino también en hábitos pecaminosos y en la condición pecaminosa del corazón. Estos tres se relacionan el uno al otro de la siguiente manera. La condición pecaminosa es la base de los hábitos pecaminosos y estos a su vez conducen a obras pecaminosas. ¿Se explicó? Tenemos una condición de fábrica pecaminosa. Ya somos pecadores desde que nacemos. Entonces, esa misma condición nos lleva a tener hábitos pecaminosos. Y los hábitos pecaminosos nos llevan a hacer obras pecaminosas. Se deduce de los siguientes pasajes que los malos pensamientos, los sentimientos y las intenciones del corazón también han de ser vistos como pecaminosos. Malos pensamientos es pecado, malos sentimientos es pecado, malas intenciones son pecados, mis hermanos. No solamente hacer es pecado. Hay otros puntos de vista, ¿verdad?, que sugieren, nada más lo vamos a pasar así rapidito para que usted sepa cómo piensan algunos otros. Existen varios puntos de vista acerca del pecado que no están en armonía con la enseñanza bíblica. No están en armonía con lo que enseña la palabra de Dios, pero hay gente que los enseña. Vamos a ver. El punto de vista pelagiano no cree en el pecado original, por consiguiente no comparte la convicción de que todo ser humano nace pecador. Afirma que Adán fue creado con una condición moral neutral, ni buena ni mala, y cada uno de sus descendientes nace con esa misma condición, y que el pecado es producto de la libre elección de cada ser humano. Nadie se ve en la obligación de pecar si no lo desea. No existe tal cosa como la naturaleza pecaminosa, ni un carácter pecaminoso, ni tendencias pecaminosas. Dicen ellos que el pecado consiste únicamente en una voluntad perfecta, libre, que decide elegir el mal en forma deliberada, y que así como decidió elegir el mal, pudo haber decidido elegir el bien. Bueno, pues que me muestren a alguien, ¿verdad?, que aparte de Jesús haya podido ser perfecto y nunca pecar. Y si me lo muestran, yo les creo. Porque estos amigos los pelagianos dicen que cada ser humano que nace puede decidir si peca o no peca. Y hasta la fecha yo conozco a puros pecadores. Así que si en alguna ocasión ellos me dicen, este hombre, esta mujer decidió desde que nació no pecar ni una vez, pues que me los presenten. Y si me los presentan, pues van a poder tener evidencia de su teoría. Mientras, no les creo nadita. ¿Qué dice el punto de vista católico romano? El pecado original consiste principalmente en una condición negativa, la ausencia de aquella rectitud original que le fue colocada al ser humano sobrenaturalmente. Es un estado de aversión hacia Dios y por consiguiente constituye un estado de pecado. El pecado actual consiste solamente en aquellas acciones del ser humano que son resultado de una elección deliberada de la voluntad. Pueda que las tendencias impías, los deseos y los sentimientos que se encuentran detrás de estos hechos sean de la naturaleza pecaminosa y tiendan a producir pecado, pero en sí mismos no pueden ser considerados pecado en el sentido más estricto de la palabra. Pues esto está más raro que nada, ¿no? La verdad, como le dan vueltas al asunto, pero bueno, es su manera de pensarlo y como dicen por ahí, tienen todo el derecho de estar equivocados. Eso es su prerrogativa. Y los evolucionistas, que en pocas palabras dicen que el pecado es impulsos, características que han llegado al ser humano por parte de los animales. Así que no, dicen ellos, no constituyen un pecado, pero pueden llegar a hacerlo bajo ciertas condiciones. Ocurre un despertar gradual en el sentido moral del ser humano que condena hechos, impulsos y características. Y estos se han llegado
llegan a ser pecados, el ser humano continúa permitiendo dichos impulsos a pesar de la voz condenatoria de la conciencia. Por consiguiente, el pecado consiste en el hecho de que el ser humano, en calidad de ser moral, aún se deja controlar por los apetitos y pasiones de la naturaleza sensual, en lugar de dejarse guiar por las aspiraciones de su naturaleza superior. Bueno, pues los evolucionistas dicen que el pecado en sí consiste en que el ser humano se deja llevar por su naturaleza como bestia, ¿no? En su naturaleza de animal, en vez de dejarse llevar por su razonamiento. Pues dudo mucho también este punto de vista, porque por más ecuánime, sabio, inteligente que haya sido un ser humano, ha pecado, sin lugar a dudas. Ok, pues vimos 3 puntos de vista que no se apoyan en la palabra de Dios, y vimos también el punto de vista que dice la Escritura acerca de lo que es el pecado, su origen, su sede, y pues ahí están las preguntas si usted quiere contestarlas en casita para usted. Si usted tiene el PDF, los puede contestar, nadie se las va a revisar, pero es para que usted haga un repaso, ¿no? ¿Cuál es el origen del pecado según la Biblia? Puede mencionar otros puntos: cuál fue el primer pecado, por qué fue llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pues mis hermanos, esto es todo por hoy. La noticia es que la próxima semana, primeramente Dios, ya nos vamos a ver aquí en el salón de clases para tener la sesión de preguntas y respuestas al final, que tanto nos gusta. Y si usted nunca nos ha acompañado aquí en la iglesia, es los miércoles a las 7:30, perdón, los martes, como hoy, a las 7:30 de la tarde. Entonces, próximo martes, primeramente Dios, ya nos reunimos nuevamente, si el Señor así lo permite. Padre, gracias por este hermoso tiempo. Bendice a mis hermanos. Y Señor, que estas enseñanzas sean de edificación para todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor me les bendiga, mis hermanos.